gracias. Quiero invitarles a buscar en vuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, los versículos del 1 hasta el 4. Y que lo mantenga ahí abierto en ese pasaje por unos momentos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuenta la historia de un momento en que escribas y fariseos dice que se acercaron a Jesús con la intención de ponerlo a prueba. Ellos querían que Jesús demostrara que realmente tenía la autoridad que decía tener. Y para ello le exigieron que realizara algún tipo de milagro, alguna señal milagrosa. ¿No ha tenido usted a veces conversaciones así con alguien que de pronto le dice, bueno, si Dios es real, ¿por qué no hace esto? Me gustaría que Dios hiciera esto o hiciera aquello. Y que me demostrara realmente que Él existe. Algo parecido estaba sucediendo cuando estos señores, que eran religiosos importantes de la época, se acercan a Jesús para decirle, si tú realmente dices quién eres, danos una señal milagrosa. Y Jesús responde en el versículo 4 de Mateo 16, solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás, refiriéndose específicamente a su muerte y a su resurrección de entre los muertos. En ese mismo pasaje bíblico, si usted continúa después leyendo, y quisiera que lo leyeran luego en sus casas, en Mateo capítulo número 16, más adelante ahí Jesús aprovecha y le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y el término levadura tiene diferentes significados. Aquí en este pasaje, en Mateo 16, les estaba diciendo, cuídense mucho de la doctrina o de la enseñanza de los fariseos. Pero hay otro pasaje en Lucas capítulo número 12, versículo número 1, donde Jesús le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y no está hablando tanto aquí de la doctrina de los fariseos, como de la hipocresía de los fariseos. Y quiero que noten esa asociación. Hay varios momentos en que Jesús alerta y advierte a sus discípulos y les dice, cuídense de la levadura de los escribas y de los fariseos. En una refiriéndose a enseñanzas o a conceptos que tenían escribas y fariseos y que estaban siendo distorsionados, que no eran de acuerdo a la verdad. Y en otra ocasión, cuando les advierte, cuídense de la levadura de escribas y fariseos, está señalando más bien la actitud de estos mismos que tienen doctrinas distorsionadas y señala la hipocresía. ¿Qué relación puede tener la doctrina con una actitud? Toda. Porque dependiendo de lo que tú y yo creemos en cuanto a Jesús, eso determina nuestro estilo de vida. De acuerdo a las creencias que nosotros tengamos en relación a Dios, así vivimos nuestra vida. Y escribas y fariseos tenían conceptos tergiversados acerca de Cristo. Por lo tanto, ellos no les ayudaba mucho a lidiar con la hipocresía y a tratar de entender que necesitaban una transformación y un cambio en sus vidas. Más adelante, en Mateo 16, ahí mismo en ese pasaje, cuando los escribas y fariseos vienen a probar a Jesús, le piden una señal y Jesús les dice, no les voy a dar señal sino la de Jonás en el pez. E inmediatamente Jesús advierte y le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Porque estos que me acaban de tentar o que quisieron probarme no entienden quién soy yo. Y quieren que yo les dé señales para que les demuestre cuál es mi autoridad. Pero ustedes que me siguen y que están caminando conmigo y que me están mirando vivir y me están viendo hacer cosas que estoy haciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos entonces le dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Y ahora Jesús enfoca un poco más la atención de ellos. Dice, ok, eso dice la gente que soy yo, pero ¿y ustedes que me siguen? ¿Quién dicen que soy yo? Así que para Jesús era importante la claridad que tenemos sus discípulos de quién es Jesús. Eso lo determina todo en nosotros quienes seguimos a Jesús. Y en todas las épocas han surgido distorsiones, conceptos equivocados de quién es Jesús.
Por eso Juan también escribe su evangelio y luego escribe 3 cartas. Y luego más adelante Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Pero aquí en Juan, capítulo número 1, Juan escribe con el propósito de compartir la verdad para que aquellos que lean su carta y escuchen su carta crean en la verdad que les está compartiendo. Y comienza aclarando y definiendo muy bien quién es Jesús. Y si hay algo que les comunica es que Jesús es la fuente de la vida eterna. Que únicamente Cristo puede dar vida eterna. Que solamente de Cristo puede surgir vida eterna. Que únicamente Cristo puede conceder, puede conferir vida eterna. Y hay varias razones en este pasaje de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Yo solo voy a señalar 3 de ellas, por las cuales podemos declarar que al pensar en Jesús es importante que entendamos que Jesús es la fuente de vida eterna. Lo es en primer lugar porque Él es Dios eterno. Jesucristo puede darnos vida eterna a los seres humanos porque Él es Dios eterno. Cuando usted lee esos primeros versículos, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué es vida? Vida viene de un vocablo griego, zoe, precioso. Algunos llaman así a algunas de sus hijas cuando nacen, zoe. Zoe significa existencia. Y una existencia que solo es posible porque Dios la da. Zoe significa también vitalidad. Zoe significa el bien supremo de la creación. Quizás tú y yo esperamos muchos bienes, pero si tenemos vida, ya tenemos el bien supremo que Dios da a seres vivientes. Tenemos Zoe, tenemos vida. Zoe también es un don divino que debería ser muy atesorado por aquellos que lo reciben. Zoe era la noción judía que conllevaba la oportunidad de disfrutar no solo esa existencia, sino la bendición total, íntegra de Dios. Lo que en el concepto judío se conoce como el shalom de Dios, la paz de Dios. Eso es Zoe también. Cuando Dios da vida, te está dando bendición, te está dando un bien divino, te está dando algo supremo. Y una de las razones por las cuales Jesucristo es fuente de esa vida, de ese bien supremo, y es una vida eterna, de esa vitalidad eterna, es porque Él es Dios eterno. En el principio era el verbo. ¿En qué principio? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero se está refiriendo al mismo principio con el que la Biblia comienza su narración en Génesis capítulo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, el momento en el que Dios estaba creando cielos y tierra. Me encanta cómo lo explica el pastor Charles Swindoll cuando dice: en un comienzo que no tenía principio, la palabra o el verbo existía. Un presente eterno e infinito. El verbo. Y el verbo, por supuesto, está haciendo referencia a Jesucristo. Más adelante voy a explicar qué significa exactamente el verbo y qué connotación tenía el término verbo para la audiencia a la que le está escribiendo Juan también en la época de la filosofía griega. ¿Qué entendían los griegos por verbo? Y por qué Juan, para definir con claridad a Cristo y quién es Cristo, utiliza el vocablo verbo o palabra, como también se conoce. Pero Juan está revelando que Jesucristo tiene vida en sí mismo. Cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es que en Cristo, en sí mismo, hay vida. Jesucristo, por lo tanto, es coigual con el Padre. Comparte la misma esencia del Padre. Comparte la misma condición del Padre y del Espíritu. Jesucristo es coigual al Padre en eternidad. Desde la eternidad, Cristo siempre ha existido. Cristo no comenzó a existir cuando María lo colocó en el pesebre. Ya Cristo existía desde la eternidad pasada. Y Él es la fuente de vida eterna. Por eso Jesús, hablando de las multitudes, también dice: yo soy el camino y la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque en mí existe vida por mí mismo. Siempre ha existido, por lo tanto yo soy la vida y les quiero dar vida. Jesucristo, el verbo y la vida, se hizo carne. Y es lo que está diciendo ahora Juan en su evangelio. Dios, que es espíritu, se hizo carne. Y estos hoy aún no todos lo creen, aunque se digan cristianos. Hay cristianos o gente que se dice cristiana que no creen que Jesucristo es Dios. Y que Jesucristo es el Dios eterno que se hizo carne. Y existen muchos conceptos, así como hubo en la antigüedad, así como aquellos escribas y fariseos que estaban confundidos en relación a quién era Jesús. Hoy todavía existen conceptos de Jesucristo que se desvían totalmente de la enseñanza bíblica.
Por eso me atrevo a decir que no todo grupo que dice creer en Dios cree en verdad quién es Jesucristo. Dios mismo hecho carne. Y hay algunas otras doctrinas relacionadas con la encarnación de Jesús que deben ser creídas para entender también la encarnación. No me da tiempo explicarlas todas acá, pero se las quiero presentar para que entendamos que hay otras doctrinas o enseñanzas relacionadas con la encarnación de Cristo. Uno, la concepción de Jesús en el vientre de una virgen. ¿Cómo es posible que una mujer que no haya tenido o no haya participado en un acto sexual con un hombre haya podido tener en su vientre a un ser humano, a Cristo? Quien es totalmente Dios y totalmente hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso es otro misterio. Otra doctrina importante, además de la concepción de la Virgen María, es el nacimiento de Jesús a través de ella. Y otra doctrina es el vaciamiento de Cristo, de Dios mismo. Que Pablo, de alguna manera, el Espíritu Santo lo inspira y lo explica en Filipenses capítulo número 2, versículos del 6 hasta el 8. Pero hablando de la concepción virginal, en Mateo 1:23 dice: "He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo". Y esto de que Dios se vació a sí mismo, en Filipenses 2, del 6 al 8, dice: "El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, es coigual con Dios, como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz". Así que la concepción en la Virgen y el vaciamiento de Jesucristo no fueron los únicos hechos sobrenaturales que demuestran que Cristo es eterno y que es Dios. Desde el inicio de su evangelio, Juan está descubriendo obras que solo Dios puede hacer y que Cristo las está haciendo. Por lo tanto, si Él las hace, Cristo es Dios. Y al leer los 4 evangelios, a mí al menos me resulta interesante notar que en el evangelio de Juan se relata más bien una historia celestial más que terrenal. Hay muchas cosas que Cristo hizo en la tierra, pero Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios sinópticos, no registra en su evangelio. Varias, y usted las puede estudiar. Sin embargo, él se quiere enfocar en lo celestial de Jesús. Y Juan se enfoca en ello. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Juan está declarando a su audiencia el verbo, ese concepto que tenían los griegos del verbo, es Dios, es Jesucristo. Es un ser eterno, personal, que no ha sido creado por nadie, que no tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo puede entenderse esto en nosotros los humanos, que somos finitos, que conocemos vida pero conocemos muerte, que somos limitados en nuestras funciones y somos mortales? El Verbo y Dios Padre existían muy cerca, compartiendo el mismo lugar en la eternidad, la misma intimidad y propósito. De hecho, la intimidad y familiaridad eran tales que el Verbo mismo es Dios. El Verbo y Dios comparten la misma esencia, por lo tanto, todo lo que es verdad de Dios Padre, todo lo que es verdad de Dios Espíritu, también es verdad del Verbo Jesucristo hecho hombre. Y desde Moisés mismo entendía la eternidad de Dios. Él fue uno de los principales maestros de la ley y quien conoció a Dios personalmente y declaró su eternidad. Cuando leemos el Salmo 90, número 1, dice: "Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación", en cada momento de la historia de la humanidad. El versículo 2 dice: "Antes que naciesen los montes", antes de ese momento de acto creador de Dios, cuando Dios dijo y fue. Dios emitió una palabra, hubo verbo de parte de Dios y fueron creados cielos y tierra, y fueron creados seres vivientes, y fueron creadas estrellas y galaxias, el sol y la luna, y fue creada la tierra y el cielo y los mares y los océanos. Por su palabra Dios creó, con su palabra. Ese es el verbo al que está haciendo referencia Juan en su evangelio. Y dice Moisés, antes de que todo eso ocurriera, ese acto creador sobrenatural, antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú existes por la eternidad. Y así como el Padre y el Espíritu Santo son eternos, Jesucristo también es eterno. Las 3 personas de la Trinidad entonces son coiguales, coexistentes, coeternos. El Dios eterno existía antes de que se viniera a hacer carne. En Juan 8:58, escuchen las palabras de Jesús cuando dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese o existiese, ya yo era. No vengo a ser ahora, antes de Abraham ya yo era. Soy eterno, en otras palabras. Jesús es Dios eterno en carne humana.
Jesucristo es el Dios infinito y eterno que se ha hecho carne. Así que tanto el Padre como a Cristo se les llama en las Escrituras, eso me encanta, el primero y el último. Y con esa expresión se está señalando la eternidad de ellos. Me encanta cómo iniciando la revelación del Apocalipsis, la misma revelación que recibió Juan, al inicio en el Apocalipsis capítulo número 1, versículo 8, antes de Juan recibir todo lo que va a acontecer, antes de Juan escuchar palabras de boca del Señor Jesucristo dirigidas a las iglesias del Asia Menor, que están también representadas ahí con toda la era de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Antes de todo eso, miren cómo Cristo se presenta a Juan. Miren cómo Cristo se presenta a las iglesias y les dice, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y más adelante en el versículo 17 y 18 reitera, yo soy el primero y soy el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y después que Dios desvela todo ese cuadro de lo que iba a suceder en la eternidad, hasta el momento en que Cristo regresaría de nuevo por segunda vez a buscar a su iglesia, terminando la revelación. Recuerden, iniciando la revelación, Cristo se presenta como alfa omega, Cristo se presenta como principio y fin. Terminando esa revelación, Apocalipsis 22:13. Se cierra esa revelación, Cristo presentándose una vez más. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. En otras palabras, al presentarse tanto al inicio de la revelación como al final, así como el principio del fin, como alfa y omega, como primero y último, está declarando desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, yo soy Dios eterno por siempre y para siempre. Amén. Ese es Cristo, Dios eterno, por eso puede dar vida eterna. Así que Cristo no es en parte hombre y en parte Dios. Tampoco al mirar a Cristo en los evangelios deberíamos entender que es Dios actuando en un momento como Padre, en otro momento como Hijo, en otro momento como Espíritu Santo. Jesucristo es completamente Dios y es completamente hombre siempre. Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es verdadero hombre. Jesucristo, dice la Biblia, es Dios con nosotros y así lo recibió por revelación también María en Mateo 1:23, dice, llamarás el nombre de ese niño Emmanuel, que significa Dios el eterno, Dios el todopoderoso, Dios el omnisciente, ese Dios inmanente con nosotros. Y para todo aquel que cree en Jesucristo, es Dios en nosotros. Porque cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ese Dios eterno, inmanente, todopoderoso, viene a habitar y a morar en el creyente, en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué misterio tan grandioso! Por eso puede dar vida eterna, porque Él es eterno. Y esta es la realidad inmensa que Juan quiere que quienes estén leyendo el Evangelio crean. Que Dios eterno vino a este mundo en forma de hombre para salvar a los hombres. Y si Jesucristo realmente es Dios eterno y lo creemos, y solo Él puede dar vida eterna a sus criaturas vivientes, entonces los seres humanos, para ser salvos, debemos creer en Jesucristo, quien puede darnos vida eterna. En segundo lugar, afirmo que Jesucristo es la fuente de la vida eterna, no solo porque Él es Dios eterno, sino porque también es Dios creador. Mira el versículo número 3 de Juan capítulo número 1. Quiero que pongan atención a varias expresiones que aparecen ahí. Todas las cosas por Él, por el Verbo, por Cristo fueron hechas. Segunda parte, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Circule esas expresiones. Quiero resaltar sobre todo el verbo hacer. Todas las cosas por Él fueron hechas. Circule eso, hechas. Más adelante en el propio versículo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 2 veces más, hecho. Pero ahora en el versículo 10 del capítulo 1, Juan 1:10, la primera parte dice, en el mundo estaba, es decir, Él existía desde la eternidad, y cuando comenzó el acto creador del mundo, ya Él estaba ahí, pero ahora Juan revela algo más. Y el mundo por Él fue hecho. ¿Y quién es el único que tiene poder para crear el universo que existe? Dios. Y Juan está diciendo, ese Dios es el Verbo, y el Verbo es Cristo, y por Él el mundo ha sido hecho. Así que Él no solo es eterno, Él es creador, y si Él creó todas las galaxias, y si creó todo lo que existe, Él puede dar vida eterna. Porque no solo
creó seres inanimados, sino que todo ser viviente que tiene vida, Cristo le dio vida en el principio, por lo tanto, puede darte vida eterna a ti también. Jesucristo ha traído a la existencia todo lo que existe. Él es el ser supremo eterno que crea. Colosenses, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Colosenses 1, versículos 15 al 16. Tome nota que esto es doctrina de la buena. Colosenses 1, 15 al 16. Después, pastor, fulano vino, me dijo esto de Cristo. ¿Y tú qué le dijiste, hijito? ¿Qué dice la Biblia? Te estoy diciendo qué dice la Biblia. Toma notas, Colosenses 1, 15 al 16. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Y ahora, dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el agente de la creación. ¿Y por qué es tan importante este punto? Coincido como también han declarado otros pastores. Porque los falsos maestros, empezando desde esta época en que Juan está escribiendo su evangelio y persistiendo incluso hoy en día, siglo XXI, afirman que Jesucristo no es Dios. Hay gente que hoy afirma eso. Que no es coigual ni coexistente con el Padre desde la eternidad pasada. Muchos afirman que Él fue el primer ser creado, que el Padre trajo al Hijo a la existencia, quien luego creó todo lo demás. Y eso desde el segundo siglo, Arrio solía decir, hubo un tiempo en que Jesús no era Jesús. Y esta enseñanza hoy continúa como doctrina oficial, por ejemplo, para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido como los Mormones y los Testigos de Jehová. Ambas organizaciones han modificado el prólogo de Juan, capítulo número 1, para adaptarlo a sus enseñanzas tergiversadas. Sin embargo, Juan está señalando el momento de la creación para decir que antes de que existiera cualquier cosa, el Creador llamó todas las cosas a la existencia y ese es Jesús. Así que Jesucristo hace cosas que solo Dios puede hacer. Jesucristo puede sanar, cosas que únicamente Dios puede hacer. Jesucristo puede resucitar de entre los muertos, cosas que únicamente Dios puede hacer. Jesucristo puede transformar las vidas, cosas que únicamente Dios puede hacer. Jesucristo puede crear, cosas que únicamente Dios puede hacer. Así que la palabra de Dios nos está dando por sentado que Jesucristo es Dios eterno y es Dios creador junto al Padre y al Espíritu Santo. Cuando usted lee Juan capítulo 1 versículos 2 y 3, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y está hablando de ese principio en Génesis 1:1, donde por cierto también se menciona la existencia del Espíritu Santo en los actos creadores. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que Dios el Padre es creador, Jesucristo el Hijo es creador, el Espíritu Santo crea también. Pero volvamos la vista a Juan capítulo 1 versículo 10, donde Juan declara, en el mundo ya estaba Cristo y el mundo por Él fue hecho. Sigue todo ese mundo material en el que hoy nosotros vivimos. Ese mundo material que el hombre continúa explorando fuera de este planeta Tierra es un espacio que aún así, aunque parezca ilimitado, es limitado, en el que el Dios eterno, cuando se hizo hombre, vino a vivir. Y todas las cosas que surgieron a través de Él, y aparte de Él no surgió nada que haya venido a existir. Así que siendo Jesucristo el creador del universo y dando inicio y vida a lo creado, puede darnos vida a ti y a mí. La vida eterna en esencia, escucha, no solo garantiza la eternidad en la existencia humana. Cuando Dios creó al hombre, efectivamente lo creó para que viviera eternamente. Vamos a ver qué fue lo que rompió eso, lo que afectó eso. Pero cuando Jesucristo da vida eterna, Él otorga vida eterna no solo para garantizar eternidad de nuestra existencia como seres humanos, sino que además de eso, esa eternidad está relacionada con una nueva creación que opera Dios en el interior del ser humano. Por eso, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, lo categoriza como una nueva criatura. Nueva criatura somos. Así lo dice 2 Corintios 5:17, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, algo nuevo que Cristo crea, que Cristo hace. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
Y Dios no tiene que mejorarse a sí mismo para desarrollarse. ¿Ha pensado eso? Nosotros sí necesitamos ser mejorados, arreglados, corregidos en muchas maneras. Dios siempre ha sido el mismo. Y ese Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, tiene poder para darte vida eterna, porque así como creó Jesucristo cielos y tierra, Él puede crear en ti una nueva criatura, una nueva persona. Y que las cosas viejas que nos avergüenzan, como nuestro pecado y todo hecho vergonzoso que hemos cometido tú y yo, quede sepultado en lo más profundo del mar, porque el Dios creador, cuando llega a tu vida, perdona tus pecados y con la sangre del Cordero que es Cristo nos limpia y nos transforma y nos hace nueva criatura. Así que Jesucristo es fuente de vida eterna, no solo porque es Dios eterno, no solo porque es Dios creador. En tercer y último lugar nos dice el Evangelio que Él puede hacerlo porque nada permanece vivo fuera de Cristo. Separados de Cristo estamos muertos. Y la única manera de permanecer vivos, vitales y con una vida plena y eterna es permaneciendo en Cristo. Jesucristo no solo dio existencia a lo creado, sino que me llama mucho la atención y quiero que lean con detenimiento. Yo lo hice esta semana, Génesis capítulo número 1. Qué sorprendente, qué extraordinario. La Biblia comienza diciendo que Dios, quien es Cristo también, creó cielos, tierras y mares. Que Dios además creó la expansión en medio de las aguas, Génesis 1:6. Que Dios además de eso creó la hierba verde y los árboles, las lumbreras de los cielos, el sol, la luna, las estrellas. Pero además comenzó a crear seres vivientes. En los mares, en los cielos y en la tierra, Génesis 1:20. Y después que Dios creó todo ser viviente que se mueve en los mares y en los cielos y en la tierra, dice la Biblia en Génesis 1:26. Entonces Dios hizo al hombre. Y lo hizo un ser viviente. Y dice más. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Y quiero que vean cómo Cristo, estando en esa obra creadora, no solo creó cosas que son inanimadas, sino que creó seres vivientes. Y que todo lo que vive actualmente es posible que viva porque Cristo es quien lo sustenta. Dios no fue un Dios que creó y dejó abandonada su creación para que continuara por inercia funcionando o viviendo. Eso tiene una implicación tremenda para nosotros hoy en día. Esa profunda teología tiene una implicación tremenda, porque si el Dios eterno inmanente, después de crear todo lo creado, dentro de esa creación creó seres vivientes y les dio vida y los sustenta, no los abandonó a su suerte y a que por inercia continuaran desarrollándose o mutando, lo que fuera. Ese Dios significa que está en control de su creación. Es el Dios que garantiza el equilibrio de la creación. Es el Dios que garantiza la armonía de la creación. Es el Dios que garantiza que no entremos en caos aquí entre planetas. Que no entremos en total caos como humanidad. Es el Dios que está en control. Y si ese Dios existe y está vivo y está en control, significa que también cuida de ti y de mí como cuida de las aves. Como cuida de su creación. Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses 1:17. Pero subraya esta otra expresión en ese mismo pasaje. Colosenses 1:17 ahora declara: y todas las cosas en Cristo subsisten. Todo ser creado, todo ser viviente, todo ser que respira, todo corazón que late lo hace porque es Cristo quien está sosteniendo esa creación. Por lo tanto, si Él lo hace así, ¿acaso no podrá darte vida eterna? Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice: Cristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El verbo con su palabra y con su poder sustenta lo creado. Más adelante Juan dice algo que para mí es sorprendente. Y aquel verbo, el Logos de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y considero que es una declaración muy poderosa y concisa en la Biblia que demuestra que Cristo es Dios encarnado. Dios hecho hombre. El verbo que proviene del término griego logos puede ser traducido así como verbo o también como palabra. Por eso en otras traducciones de la Biblia van a encontrar en vez de verbo la palabra existió desde el inicio. Y Juan ha tomado un término que proviene de la filosofía griega. ¿Qué significaba para los griegos o la mentalidad de los griegos el término logos? Logos para ellos era una identidad superior, impersonal, pero con una razón superior a la de los seres humanos. Una entidad superior que demuestra su existencia y que se hace palpable en la creación. Cuando los griegos miraban y observaban el mundo y la creación, decía:
Hay armonía en la creación, hay belleza en la creación, hay orden en la creación, hay noches, hay días. Hay plantas que nacen y mueren. Hay animalitos que viven y se comen a otro y al otro. Hay una cadena alimenticia, hay esto, hay lo otro. Y decía, bueno, no creemos en un ser vivo, pero debe haber algún ser superior que flota en el universo y que hace posible que todo esto funcione de esta manera tan armoniosa y coherente. Y Juan, aprovechando ese concepto filosófico del logos de los griegos, entonces toma el concepto y dice, sí, existe un ser, por cierto, no es impersonal, es personal, que sustenta todas las cosas, un ser eminentemente inteligente, eminentemente todopoderoso, que hace posible que toda esta creación se mantenga con la armonía y el equilibrio que tiene. Ese ser es Dios, y ese Dios es Jesucristo. Es el que existía desde la eternidad, es el que ha creado y es aquel que nada separado de él puede llegar a mantener vida. Así que Juan está dejando por sentado que esa entidad superior, quien es fuente de poder, no es un ente impersonal, sino que es una persona, es el Dios personal que se llama Jesucristo y que ha venido a este mundo y se ha hecho carne y habitó entre los seres humanos. El verbo encarnado se refiere a Cristo. Dios Espíritu eterno se vuelve carne. Y cuando lo hace, para nada abandona su esencia de ser Dios, sino que Cristo continuamente y totalmente es Dios. Pero ¿por qué Dios tuvo que venir y hacerse carne y habitar entre nosotros y vivir como los hombres y sufrir como sufre la humanidad? ¿Saben para qué? Para entonces dar vida a lo que está muerto. La Biblia dice que todo aquel que vive separado de Dios está muerto espiritualmente. Esa separación de Dios nos mata a los seres humanos y nos hace sentir sin propósito, con vacío espiritual, tratando de ver qué de esta creación puede llenar mi vida. Intentando hacernos ver que quien único puede dar propósito y sentido al ser humano es el mismo, nuestro Dios creador. En Génesis capítulo 3 narra la caída del ser humano en pecado. Usted lo puede leer posteriormente. Donde la Biblia deja por sentado que a partir de ahí todos nos hemos apartado de Dios y hemos pecado contra Dios. El pecado es cosa seria, no es juego. Y que nuestro pecado nos separa de Dios y nos convierte en enemigos de Dios, en gente extraña delante de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Lee ese pasaje. Colosenses 1, 21 y 22 dice, y a nosotros también, que en otro tiempo delante de Dios éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas cosas, malas obras. Ahora, Dios nos ha reconciliado. ¿Y cómo lo ha hecho? En su cuerpo de carne. Cristo participó de carne. Cristo participó de sangre. Dios hecho carne. Y por medio de la muerte, ahora nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Para eso vino Cristo al mundo. Se hizo carne. Se volvió humano para salvarnos. Ese fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Hebreos 2:14 declara, así que cuando todos los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, escucha, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, con su poder todopoderoso. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que Jesucristo encarnado es la fuente de vida eterna. Él ofrece vida eterna a todos y la reciben los que creen en Él. El propósito con este mensaje que les he compartido es el mismo propósito que tuvo Juan cuando fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió en Juan 20:31. Todo esto que les he escrito, desde ese pasaje, desde Juan 1 al 4 en adelante, cuando está terminando la carta, Él revela su propósito y dice, todo esto que les he escrito lo he hecho para que crean que Jesucristo es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que entonces creyendo en Cristo ustedes tengan vida en su nombre. Jesucristo es fuente de vida eterna porque Él es eterno, porque es Dios creador y porque nada puede permanecer vivo separado de Él. El propósito con este mensaje es el mismo, que hoy tú puedas creer la verdad que revela las Escrituras de quién es Cristo. Hoy has escuchado esa verdad acerca de quién es Él. ¿Sabes qué necesitas ahora? Creerla en tu corazón. Pastor, pero usted ha compartido unos conceptos
que a mí en 30 minutos no me da tiempo de entenderlo y digerirlo para entonces ver si creo o no. Escucha esto. Para tú ser salvo no tienes que entender a plenitud quién es Dios. Es más, que si hay algún ser humano en este mundo con la capacidad total de explicar exacta y perfectamente quién es Dios, entonces Dios no es Dios. Porque para cualquier ser humano, por muy teólogo que sea y por muy estudioso de la Biblia que sea, siempre va a resultar muy limitado explicar en exactitud quién es Dios. ¿Sabes por qué? También porque el único que ha revelado al Padre en toda perfección se llama Jesucristo, el máximo revelador de Dios. Ningún otro hombre puede hacer eso. Por lo tanto, Dios no espera que tú lo entiendas todo para que Él te salve. Dios lo que quiere es que tú creas y digas, aunque hay muchas cosas de estas que no entiendo, ¿cómo es posible que una virgen sin acto sexual con un hombre pueda concebirse otro ser humano? ¿Cómo es posible que Dios, siendo eterno, venga y se haga humano? ¿Cómo es posible que ese Dios después murió y resucitó de entre los muertos? ¿Cómo es posible que ascendió a los cielos y que si hoy oro y recibo a Cristo, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo viene a morar en mi vida? Son misterios de Dios que no tienes que entenderlos ahora todos. Lo que necesitas es creer en tu corazón y recibir a Cristo en tu corazón. Y si tú crees en Cristo, tienes vida eterna. Él es la fuente de vida eterna. Cristo fue el que dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es vida. Eso es vida plena. Eso es vida eterna, no te la pierdas. Dios te lo ofrece hoy. Lo único que necesitas es primero reconocer que tus pecados te separan de Dios y que separado de Dios no puedes disfrutar vida plena ni vida eterna. Necesitas creer en tu corazón esta verdad que he compartido contigo de que Cristo es Dios y por amor a ti se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre ocupando tu lugar, recibiendo en sí mismo el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados, pero que no quedó clavado ahí como un cuerpo inerte y muerto en una cruz, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Y hoy todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y todo aquel que recibe a Cristo, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Me gustaría que todos cierren sus ojos, por favor. ¿Para qué, pastor? Para que nada te distraiga. Olvídate del que está al lado tuyo ahora o al frente de ti. Cierra tus ojos, por favor. Y si tú sabes que tú todavía no tienes a Cristo en tu vida y quieres recibirlo hoy, si tú sabes que has estado viviendo separado de Dios y que no tienes la vida eterna y tú quieres recibir la vida eterna hoy, quiero que alces la mano ahí donde estás. Yo te voy a guiar en una oración. ¿Quieres alzar tu mano y decir, pastor, yo quiero recibir vida eterna? Dios te bendiga. ¿Alguien más que nunca antes lo haya hecho? Dios te bendiga a ti también. ¿Alguien más que nunca antes haya recibido a Cristo? Dios la bendiga. Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más que nunca antes lo haya hecho? Ok, para aquellos que levantaron su mano, quiero que cierren sus ojos y le digan estas palabras a Dios. Dios, te doy gracias porque tú me amas. Te doy gracias porque hoy me trajiste aquí para escuchar este mensaje. Y yo en esta hora reconozco que soy pecador y te confieso todos mis pecados. Te pido perdón por todas las veces que te he ofendido, pensando, sintiendo, haciendo cosas que no te agradan. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que Jesucristo es Dios. Creo que Él es Dios eterno. Creo que Él es Dios creador. Creo que separado de Él no puedo seguir viviendo. Y por eso en esta hora me entrego a ti y recibo a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Limpia mis pecados. Dame el regalo de la vida eterna y ayúdame a caminar contigo como tú quieres que yo lo haga. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pido humildemente. Amén y amén. Esta oración no te ha salvado a ti. Quien único salva al ser humano es Jesucristo. Pero si tú has expresado sinceramente desde tu corazón, reconociendo que eres pecador o pecador y creyendo en Jesucristo, Dios te ha salvado. Porque eso es lo que dice su palabra y nosotros lo creemos.
Así que yo quiero también dejarte un regalo en esta mañana. Si tú ahora estás recibiendo a Cristo, cuando terminemos, por favor, te voy a pedir que vengas aquí al frente. Hay unos hermanos que están viniendo y tienen un libro para ti que dice cómo conocer de Cristo y que repasa algunas de estas cosas que he compartido contigo esta mañana. Pero quiero entregártelo como un regalo. Ellos te van a felicitar por haber recibido tú a Cristo, te van a dejar este recurso. Ahora, aquellos que ya han recibido a Cristo, que son hijas de Dios, pero tienen la necesidad de que alguien ore por ustedes, les voy a animar a que vayan a las estaciones de oración. Hay hermanos de fe que están listos para orar por usted. Para aquellos que vinieron por primera vez, les invito que vayan a la mesa de bienvenida. Hay un regalo ahí para usted. Los demás nos ponemos en pie y oramos, hermanos. Compartan a Cristo con otra semana. Oren, inviten a alguien para que la próxima semana más personas reciban a Cristo y nosotros recordar lo que Cristo hizo en la cruz a través de la Santa Cena, e inviten también para el día 21. Oramos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Gracias por Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque tu iglesia te ha adorado, te ha alabado y te pedimos humildemente, oh Dios, que tu gran amor, tu amor eterno, que la gracia de Jesucristo con la que tú nos has salvado y redimido, y que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.